Estimados hermanos, bendiciones y saludos cordiales. Reciban un abrazo fraternal de sus pastores que los extrañan mucho. La palabra de Dios nos dice que Dios es por nosotros. Esa declaración no se trata de la posibilidad del amor de Dios por nosotros, sino de la certeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. El título del mensaje de hoy es Si no escatimó a su propio Hijo. Romanos 8, 28 al 32. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando miro esto, Dios es por nosotros. Pienso en los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios era su seguridad. En el Salmo 27, del 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No importa quién contra nosotros, no temeré. Es realmente la otra cara del versículo 28 de Romanos 8. Dios positivamente haciendo que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien eterno. Eso es lo positivo. Lo negativo es que nadie puede deshacer eso. Si Dios hace que todo funcione para nuestro bien, entonces nadie puede hacer que nada funcione para nuestro mal. Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Romanos 8, 28 al 30 dejó a Pablo casi sin palabras. Nos dice: Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas las cosas trabajan para tu bien. Dios se encarga de eso, porque Él te conoció, te predestinó a la gloria con Cristo. Te llamó cuando estabas muerto en delitos y pecados. Te justificó libremente por su gracia y a través de la fe sola. Y ahora te está glorificando poco a poco hasta el día de su venida, cuando será consumado con un cuerpo como el glorioso cuerpo de la resurrección de Cristo. Esto deja a Pablo casi sin palabras. Él dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Escucho dos cosas en estas palabras para Pablo y para nosotros. Creo que cuando Pablo dice: ¿qué pues diremos a estas cosas?, su respuesta es: debemos decirlo de otra manera. Eso es lo que hace Pablo con las palabras. Dios está por nosotros. ¿Quién está en contra de nosotros? Eso es lo que ha estado diciendo todo el tiempo, pero debe decirlo de otra manera, y nosotros también debemos hacerlo. Dios es por nosotros, como lo dice Pablo esta vez en el versículo 31. Él dice: si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Y su punto es resumir lo que sucedió antes. Dios es para nosotros y por lo tanto nadie puede estar en contra de nosotros. Dios nos conoció en el amor, nos predestinó a la filiación, nos llamó de la muerte, nos declaró justos y está trabajando en nosotros
de un grado de gloria a otro hasta el gran y alegre día de Cristo. ¿Cómo diremos eso de nuevo? Diremos, Dios es para nosotros. Qué preciosas son esas dos palabras, para nosotros. No hay palabras más temerosas en el universo que las palabras Dios está en contra de nosotros. Porque qué terrible es para aquellos a los que el juicio de Dios los va a alcanzar durante la gran tribulación. Apocalipsis 6, versos 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Vivimos para Dios siempre con Dios contra nosotros o con Dios para nosotros? Y todos los que están en Cristo pueden decir con una alegría casi indescriptible, Dios es por nosotros. Dios está de nuestro lado. Ahora, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios es completamente para nosotros y nunca en contra de nosotros. Ninguna de nuestras enfermedades es un juicio de un juez de condenación. Ninguno de nuestros autos rotos o electrodomésticos defectuosos es un castigo de Dios. Ninguno de nuestros conflictos matrimoniales es una señal de su ira. Ninguno de nuestros trabajos perdidos es una pena por el pecado. Ninguno de nuestros hijos descarriados es un golpe de látigo de la retribución de Dios. Si estamos en Cristo, no. Dios está con nosotros, no en contra, en y a través de todas las cosas. Todo lo bueno y todo dolor, todo lo malo. Todavía estamos en el verso 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? La respuesta que Pablo espera cuando hace esa pregunta es, nadie puede estar en contra de nosotros. A lo que somos propensos a decir, ¿qué significa eso? El versículo 35 dice que habrá tribulación, angustia, persecución y espada. El versículo 36 dice que los cristianos están siendo asesinados todo el día. Se cuentan como ovejas para ser sacrificados. Pablo dijo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Creo que quiere decir que nadie puede tener éxito contra nosotros. El diablo y los hombres pecaminosos pueden enfermarte, robar tu auto, sembrar semillas de conflictos en tu matrimonio, quitarte el trabajo. Pero el versículo 28 dice, Dios trabaja todas esas cosas juntas para tu bien si lo amas. Y si finalmente funcionan para tu bien, los designios del adversario se frustran y su objetivo de estar en tu contra se convierte en un beneficio doloroso que exalta a Cristo. Santifica el alma, profundiza la fe por medio del dolor. Si Dios es para ti, Él no te libra de estas cosas, pero diseña el bien donde el adversario diseña el mal. En Génesis 50:20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Génesis 45:7 nos dice, Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Las cosas que están en tu contra, Él diseña ser para ti. Nadie puede ser exitoso contra ti. ¿Qué impacto debería tener esto en nuestras vidas? No deberíamos ser como el mundo si estas cosas son así. La mayor parte del mundo elige su estilo de vida porque teme a la enfermedad, el robo, el temor, la pérdida de trabajo y una docena de otras cosas. Pero para el seguidor de Jesús, el Señor dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero los cristianos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículo 32 al 33, dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te dará lo que necesitas. Y lo que pierdes o te falta en el ministerio del reino del amor, el sacrificio y el sufrimiento funcionará para tu bien y volverá a ti de una manera diseñada por Dios 100 veces. Por lo tanto, párese ante tu adversario y hable el evangelio donde quiera que se encuentre. Y diga a aquellos que incluso planean quitarse la vida, haz lo que debas. Pero al final todas tus palabras
y todas tus heridas solo pueden refinar mi fe, ampliar mi recompensa y enviarme al paraíso con Jesucristo resucitado. Cuán diferentes seremos si creemos que Dios es por nosotros y nadie puede estar en contra de nosotros. El razonamiento sólido del cielo. ¿Y ahora qué diremos a eso? ¿Qué agregará el apóstol Pablo a eso? Lo dirá de otra manera. Lo dirá de una manera ahora en el versículo 32, que no solo promete adversarios exitosos, sino que también promete generosidad total, desbordante e interminable de parte de Dios. Y todo eso sobre una base sólida, como la roca en la muerte de su Hijo por los pecadores. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Llamemos a esto el razonamiento sólido del cielo. Es un argumento de mayor a menor, lo difícil a lo fácil, desde el obstáculo casi insuperable hasta el obstáculo fácilmente superable. Como no escatimó en su propio Hijo, eso es lo grandioso, lo difícil, el obstáculo insalvable para nuestra salvación. Entregar a su Hijo a la tortura, el desprecio y la muerte que lleva el pecado. Y si eso se puede hacer, entonces lo más pequeño, lo más fácil, seguramente se hará. Nos está dando libremente todo lo que Cristo nos compró, todas las cosas. El razonamiento sólido del cielo, su propio Hijo. Considere las palabras de esto. Primero la frase, su propio Hijo. Jesucristo no fue un hombre a quien Dios encontró y adoptó para ser su Hijo en la tierra. Jesucristo es la imagen divina preexistente, de hecho siempre existente, coeterna, no creada del Padre, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa. En otras palabras, el Hijo existió antes de asumir la carne humana. Jesús no es un mero profeta, Él es Dios el Hijo. Y cuando el versículo 32 lo llama su propio Hijo, el punto es que no hay otros y que Él es infinitamente precioso para el Padre. Al menos 2 veces mientras Jesús estaba en la tierra, dijo Dios en Mateo 3:7, este es mi Hijo amado. En Colosenses 1:13, Pablo lo llama el Hijo del amor de Dios. Jesús mismo contó la parábola de los inquilinos en los que los sirvientes del amo fueron golpeados y asesinados cuando venían a recoger la fruta. Entonces Jesús dijo en Marcos capítulo 12, verso 6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Jesús dijo, teniendo aún un hijo suyo. No hay amor como el amor de un padre por su hijo. El punto del versículo 32 es que este amor de Dios por su único Hijo era como un enorme obstáculo del monte Everest que se interponía entre Él y nuestra salvación. Aquí habla de un obstáculo casi insuperable. ¿Podría Dios superar su vínculo afectuoso, admirador, atesorador, candente y afectuoso con su Hijo? ¿Y entregarlo para que lo mientan, lo traicionen y lo abandonen? Y se burlen, y lo azoten, y lo golpeen, y lo escupieran, y lo clavaran en una cruz, y atravesado con una espada como un animal que es asesinado. ¿Realmente haría eso? ¿Entregaría al Hijo de su amor? Si lo hiciera, entonces cualquier objetivo que esté persiguiendo nunca podrá ser detenido. Si ese obstáculo se superara en la búsqueda de su bien, todos los obstáculos serían superados. ¿Lo hizo Dios? La respuesta de Pablo es sí, y lo expresa de manera negativa y positiva. No lo perdonó, pero lo entregó. En las palabras, no lo perdonó, escuchamos la inmensidad de la dificultad y el obstáculo. Dios no se deleitó en el dolor o en la deshonra de su Hijo. Era una cosa infinitamente horrible que el Hijo de Dios fuera tratado de esa manera. El pecado alcanzó su peor momento en esas horas. Fue expuesto por lo que realmente es un ataque contra Dios. Todo pecado, nuestro pecado, es un ataque a Dios, un rechazo de Dios, un asalto de sus derechos y su verdad y su belleza. Pero Dios no le perdonó a su Hijo este tratamiento. En cambio, Dios lo entregó. No te pierdas esto. Casi todo en el universo que es importante y precioso se reúne aquí en este momento incomparable en el tiempo.
El amor divino por el hombre y el odio divino por el pecado se reúnen aquí. La soberanía divina absoluta y el peso eterno de la responsabilidad humana y la acción moral se reúnen aquí. Infinita sabiduría divina y poder se reúnen aquí cuando Dios entregó a su propio Hijo a la muerte. La Biblia dice que Judas lo entregó. Marcos capítulo 3 versículo 19 nos dice: y Judas Iscariote, el que lo entregó. Marcos 15:15 dice que Pilato lo entregó. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. En Hechos capítulo 4 versículo 27 al 28 nos dice que Herodes y el pueblo judío y los gentiles lo entregaron. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y nosotros también lo entregamos. En 1 Corintios 15:3 nos dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En 1 Pedro 2:24 leemos: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Incluso dice que Jesús se entregó. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Pero Pablo dice lo último aquí en Romanos, en el versículo 32. Dentro y detrás y debajo y a través de todas esas entregas humanas, Dios estaba entregando a su Hijo hasta la muerte. Este hombre, entregado por el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios, clavaste en una cruz por manos de hombres impíos y lo mataste. Cuando le leemos en Hechos 2:23, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En Judas y Pilato y Herodes y las multitudes judías y los soldados gentiles y nuestro pecado, la sumisión de Jesús como un cordero, Dios entregó a su Hijo. Nunca ha sucedido nada mayor. ¿Y qué diremos a esto? Diremos: el razonamiento del cielo te sostiene. Si Dios entregó así a su propio Hijo, entonces con Él nos dará todas las cosas con seguridad y libertad. Si Dios no retuvo a su Hijo, no retendrá nada bueno para nosotros. Esta es la compra final y el cumplimiento del Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esta es la promesa y el fundamento de 1 Corintios 3, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Este es el sello de la promesa de Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la garantía de la promesa de Jesús en las palabras de Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33. No os angustiéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, con absoluta certeza moral nos dará todas las cosas con Él. De verdad, todas las cosas. ¿Qué pasa con lo que dice Romanos 8, versículo 35? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Cuando crees que Dios hace todas las cosas para tu bien, toda la vida cristiana es simplemente el fruto de la fe. No salvó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32.
¿Cómo es imaginable que Dios retenga después de esto cosas espirituales o temporales de su pueblo? ¿Cómo no los llamará efectivamente, los justificará libremente, los santificará a fondo y los glorificará eternamente? ¿Cómo no los vestirá, alimentará, protegerá y librará? Seguramente, si no le perdona a su propio Hijo un solo golpe, una lágrima, un gemido, un suspiro, una circunstancia de miseria, nunca se puede imaginar que alguna vez después de todo esto debería negar a su pueblo. Por el bien de todos, esto se sufrió. Cualquier misericordia, cualquier comodidad, cualquier privilegio espiritual o temporal, lo cual es bueno para ellos. Dios siempre hace lo que es bueno para nosotros. Si crees que Él dio a su propio Hijo por ti, Él te dará todas las cosas. Y toda la vida cristiana es simplemente el fruto de esa fe. Mira a Cristo, mira al amor de Dios, vive enamorado de Él y no temas más. Oremos. Señor, elevamos a ti hoy a todos los que sufren la enfermedad del COVID-19 en Costa Rica y en todo el mundo. Oramos por la salvación de sus almas y por la sanidad de sus cuerpos. En medio del dolor oramos para que tú les proveas de esperanza. Padre, lamentamos esta enfermedad y oramos por tu provisión y protección divina. Oramos para que disminuya la propagación y los efectos de este virus. Oramos, Señor, por aquellos en posiciones de liderazgo en el gobierno, la economía y los servicios de atención médica reciban sabiduría y firmeza para actuar en tu nombre, para y por nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a todos aquí y en todo el mundo a que nos amemos, buscando cuidar el bienestar de los demás y tomando las precauciones adecuadas para el bien de todos. Cuida y bendice a nuestras familias. Tócalos para que te reconozcan a ti como el Señor y el Salvador de sus vidas. Declaramos las palabras de Pablo que dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, Señor, porque tú eres por nosotros y nos darás todas las cosas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.